Es un placer estar otra vez aquí, estar juntos. Voy a dar un aviso a navegantes, sobre todo a los que estuvisteis estos 2 fines de semana anteriores, porque han coincidido 2 fines de semana de retiros en el Escorial, ¿vale? Sea por lo de la Asamblea de Hermanos o por el taller de predicación. Yo, en mi caso, voy a hablar más a los que estuvisteis en el taller de predicación, que, bueno, no sé si alguno ha quedado aquí o se han ido todos para allá. Las comparaciones son odiosas. Entonces, venís de oír a unos predicadores de tal manera. Por favor, no comparéis. O sea, tened misericordia del pobre que está aquí y esas cosas, ¿no? Pues, yo lo digo sobre todo por los que vinimos del taller de predicación, porque, claro, lo que había allí, imaginaos, ¿no? Los descendientes de John Stott, aquello, o sea, es otro nivel. Tienen otra Biblia, yo creo. O sea, hay gente que abre la Biblia y predica y dices, yo no he leído eso en mi vida. Y están leyendo el Evangelio, o sea, que lo has leído 1000 veces. Y nunca has reparado en cosas que ellos. Así que, por favor, tened misericordia de mí. Ya sabéis que, bueno, hay niveles y niveles y cosas de estas, ¿no? Pero hoy nos corresponde ver Marcos 5 y lo hemos titulado Un mundo perfecto. Y os voy a hacer un pequeño spoiler, ¿vale? Y os voy a decir que aunque este es un capítulo con enormes desafíos para nosotros, para todos, me da la impresión de que este capítulo nos va a permitir tener un desafío personal para cada uno. Así que mi oración, si me podéis bajar un poquito el micro, porque aquí retumba un poquito. Mi desafío personal es que cada uno de vosotros delante del Señor tengáis la honestidad de decirle o de plantearos en vuestro corazón de todas las situaciones que vamos a ver, es un capítulo largo con varias personas implicadas, cuál es aquella en la que vosotros encajáis y en la que Dios quiere deciros algo personal a vosotros. ¿De acuerdo? Porque nosotros vamos a ver, es un capítulo largo, ya lo veréis, y bueno, si conocéis el capítulo 5 ya lo sabéis, es la situación del endemoniado gadareno o los endemoniados gadarenos, es la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Cada una de las tres, ya sabéis, cada una de las tres situaciones daría para una predicación, ¿ok? Pero como estamos viéndolo por capítulos, vamos a ver las tres. Entonces, estoy convencido de que el Señor tiene un mensaje para cada persona que está aquí. No un mensaje para todos, no, un mensaje para cada uno. Y no solo de los que estáis aquí, también de los que nos están viendo por internet, ¿de acuerdo? Entonces, me parece que es un capítulo que se presta a ello. Y por eso es el desafío. Pero vamos a empezar haciendo una encuesta. Y voy a pedirle a Ger que ponga la pregunta. Vale, ¿qué 3 cosas te gustaría que desaparecieran para que este mundo fuera mejor? Y vamos a hacer algo interactivo hoy. Vamos a darle un toque, porque sabéis que somos más iglesia que la que vemos. Ahora no sé cuánta gente habrá conectada, pero normalmente, simultáneamente, viendo el culto, pues puede haber unas 60, 70 personas simultáneamente, ¿no? Por ahí. La primera persona que se ha conectado hoy es de Venezuela, ¿vale? La primera persona que se ha conectado. Allí, al fondo, hacemos siempre una porra, sin dinero ni nada, ¿eh? ¿Quién va a ser el primer país que dice que se conecta, además de España? Y hoy ha sido Venezuela. Entonces, yo voy a preguntar cosas que os gustaría o que creéis, no que os gustaría, cosas que pensáis que tendrían que desaparecer para que este mundo fuera mejor o incluso perfecto, ¿de acuerdo? Pero la primera pregunta, esa pregunta la estoy lanzando no solo para los que estáis aquí, sino para los que estáis en YouTube, ¿vale? O sea, todos los que me estáis viendo por YouTube también. Y la primera respuesta que escriban en YouTube me gustaría que nos la dieran nuestros compañeros de ahí atrás. ¿Han dicho algo? ¿Han escrito algo? Todavía no. Si no, empezaremos a preguntar por aquí, ¿eh? Vale, voy a preguntar por aquí y si llega alguna me la decís. Porque Ger, ¿sí? Vale, Ger creo que está listo también para ir escribiendo. Vale, empezad a decir cosas que eliminaríais de este mundo para que fuera mejor o incluso perfecto. La guerra. ¿Vale? Yo eliminaría que la gente estuviera más abierta a todo, sin que no hagan más La crítica. nada más que hacen críticas sin saber de lo que están hablando. La crítica. Eliminaríamos la crítica. Las envidias. El hambre. La pobreza. La violencia, el egoísmo. El egoísmo sobre todo. Más la avaricia. La enfermedad.
La injusticia. La maldad. Ya os aviso que van 2 de 3. La hipocresía. ¿El pecado entra dentro de la maldad? Vale. Yo no sé cómo explicarlo, pero muchas cosas que me han pasado a lo largo de mi vida han sido porque han sido con pruebas y yo no lo he sabido hasta hace un año. Tengo 57 años. Vale, pero eso no es fácil de explicar en una palabra. Vale, vamos a poner las 3 respuestas de lo que vamos a ver hoy. Entonces tenemos las 3 respuestas ya hechas. Y aquí ya entonces terminamos la encuesta y le pido a Germán que nos las ponga. Habéis dicho 2 de 3. Nadie ha dicho la muerte. A ver, si el mundo fuera perfecto, molaría quedarse siempre. ¿No? Vale, entonces, tenemos la maldad. Y os explico por qué las he puesto en este orden. Porque ¿de qué me serviría a mí vivir en un mundo en el que hubiera maldad y enfermedad? Vivir para siempre, ¿os imagináis? ¡Qué tragedia! Que además pillases una enfermedad dolorosa y tuvieras que aguantar eternamente porque no te mueres nunca. Sería un horror. Entonces, la maldad para mí es lo peor que hay en el mundo. O sea, yo creo que podríamos sobrevivir la enfermedad e incluso la muerte si en este mundo no hubiera maldad. Y entre la enfermedad y la muerte, prefiero eliminar la enfermedad a la muerte. Es decir, creo que es mejor vivir una vida plena de salud los años que te toquen, ¿no? Mari dice que sí, claro. Es que es verdad. O sea, yo preferiría vivir los años que sean, pero sin enfermedades, a vivir toda la vida o vivir muchísimos años hecho una craca. Entonces, hemos puesto ese orden, hemos puesto la maldad. No, pon las 3, no cambies, no. Hemos puesto la maldad, la enfermedad y la muerte porque además, evidentemente, es el orden en el que se gestiona Marcos 5. ¿Okay? Vamos a ver primero la maldad representada por la posesión o el endemoniado gadareno. Luego vamos a ver la enfermedad en la mujer que toca el manto de Jesús y luego vamos a ver la muerte en el caso de la hija de Jairo. Vamos entonces a avanzar un poquito sobre todo esto porque ya aquí lo que decimos del spoiler lo vuelvo a hacer. Ya os aviso de que Cristo lo vence todo. ¿Vale? Al final gana Cristo. O sea, hay maldad, hay enfermedad y hay muerte y Cristo lo supera todo. Dios siempre ha querido que el mundo fuera un lugar perfecto. De hecho, siempre se esforzó en el sentido de hacer la creación y hacer al ser humano y todo, para que dentro de esa perfección hubiera una clave que era la relación entre todos los seres creados, sean espirituales o sean físicos, una relación de armonía y amor. ¿Ok? Ese es el plan global de Dios. Y dentro de ese plan, la creación humana, nosotros, estábamos puestos para disfrutar de un mundo perfecto. Un mundo en el que, por decirlo así, no es que no hubiera que hacer cosas, era que las cosas se hacían de manera agradable. Sabemos que había que labrar el huerto y que había que cuidar de las cosas, pero se hacía de una manera bien, sin un exceso de sacrificio o de sufrimiento o de dolor. Ahora bien, vamos a ver entonces el primer punto. Y ahora sí que pasamos a un mundo sin maldad. Y esto lo vamos a leer en los versículos 1 al 20. Con esto le voy a dar un toque al predicador que viene después de mí, que ya me lo ha dicho. Y es, ¿ves? Me dice, qué malvado eres. Cuando nos toca un capítulo así de largo y tenemos mucho para predicar, muchas veces tenemos la tentación, llámalo como quieras, de no leer el texto bíblico, porque claro, si lees el texto bíblico se te van un montón de minutos en ello. Y yo alguna vez admito que lo he hecho. Pero luego reconozco que en los años me paré y pensé, entonces, ¿qué pasa? ¿Que prefiero hablar yo a que hable Dios? Así que, cueste lo que cueste, vamos a leer todos los versículos de la Biblia, que para eso estamos aquí, para que sea Dios quien hable. Así que vamos a leer el capítulo 5 de Marcos, los versículos del 1 al 20, que es la historia del Gadareno. Yo empiezo y ya voy para adelante. Vinieron al otro lado del mar a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque
Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que le había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Vamos a situarnos un poco en el contexto. En el contexto ahora geográfico, ¿vale? La región de los Gadarenos, estamos hablando de Gadara, es una región que está dentro de lo que sería la tribu de Gad. Cuando Israel conquista la tierra prometida, hay dos tribus, que son la de Rubén y Gad, que conquistan antes del río Jordán. O sea, el río Jordán, por decirlo así, poned el mapa ya si queréis, el slide del mapa, ¿vale? Ahí. Estáis viendo el mapa y estáis viendo que hay un río vertical, ¿de acuerdo? No sé si se ve mucho, pero veis una línea azul vertical, ¿vale? Que recorre el mapa. Ese es el río Jordán. Y del río Jordán hacia vuestra derecha está la región a la que llegaron los israelitas primero y donde se instalaron las tribus de Dan y de Rubén. Pero no era el sitio donde Dios habría querido que se instalasen, ¿de acuerdo? El sitio original o el sitio previsto para todas las tribus estaba del Jordán hacia la izquierda, ¿ok? Entonces, todas las tribus, o las dos tribus en realidad, esas dos tribus que se quedaron en ese lado del Jordán, se contaminaron muchísimo con los pueblos vecinos. Fueron dos de las tribus que, antes de que nadie, perdieron, por decir así, cualquier vínculo espiritual con todo lo que era el judaísmo, ¿vale? Tanto es así que, fijaos, un detalle muy importante. ¿Qué es lo que había pastando por allí y donde se metieron los demonios? Cerdos. ¿Cuidaban cerdos los judíos? ¿Comían cerdo los judíos? ¿Podían tocar un cerdo los judíos? No. Entonces esto ya nos da una idea de lo apartados de Dios que estaban aquellos. No porque los cerdos sean malos, sino porque indicaba que en aquella comunidad no había un vínculo espiritual con el pueblo de Dios. Era gente que se había separado. Entonces, estos gadarenos, o Gadara, que la veis ahí, aunque se vea en pequeñito, formaba parte de una liga de ciudades, se llamaba Decápolis, por eso Deca, de 10 ciudades, Decápolis. Y estas 10 ciudades en realidad eran independientes, sería un estado federal, de esto que hablo algunas veces con Sheila, que creo que no está hoy. Es un estado federal, es decir, tenían todo independiente, economía y tal y cual, y se asociaban para algunas tareas de comercio y otras situaciones, ¿de acuerdo? Pero eran como independientes. Y allí es donde estaba, casi en el medio de ellas, Gadara. Las 10 ciudades son las que estáis viendo con nombres negros, ¿vale? En el mapa las que se ven con nombres negros son las 10 ciudades, ¿ok? ¿Vale? Y esto era una división o una agrupación que en realidad el Imperio Romano ya había establecido como algo sólido y tal, porque era más fácil de administrar y de gobernar, ¿ok? Aunque era un trabajo natural. A esas Decápolis, a esas 10 ciudades, es a las que se fue a predicar o a anunciar
lo que había sucedido el ex endemoniado, porque cuando se va a anunciarlo ya no estaba endemoniado, evidentemente. Muy bien, pues ya sabéis más o menos de qué estamos hablando. Y entonces es importante, ¿por qué os digo esto? Porque es importante cuando leemos la Biblia que nos situemos. Muchas veces leemos, y Jesús se montó en la barca y cruzó a la otra orilla. Y pensamos, bueno, cruzó a la otra orilla, ya está, no pasa nada. Pasó de la ría de Moaña a Vigo, ya está. Pero fijaos que no es lo mismo estar en Moaña que estar en Vigo. Y no era lo mismo estar en este lado del Jordán que en aquel lado del Jordán. La gente no vivía igual a un lado del Jordán que al del otro por aquello que acabamos de hablar. Al lado izquierdo, es decir, al lado occidental del Jordán, la gente seguía siendo fiel dentro de todos los errores y todos los problemas que había, pero seguían siendo fieles a, por decir así, la tradición judía. Del lado derecho del Jordán, el lado oriental, se había perdido por completo. Y ahora Jesús cruza al lado oriental, es decir, al lado perdido. ¿Vale? Por eso no es de extrañar que aquella gente tuviera un endemoniado, no supieran qué hacer con él y, de hecho, según Mateo, este pasaje está paralelo en Mateo y en Lucas, ¿vale? Y si leéis las lecturas paralelas veréis que los endemoniados no era uno, eran dos. Lo que ocurre es que un evangelio menciona a los dos, pero se centra en uno, y los otros dos directamente mencionan a uno solamente. No es que no estuviera el otro, es que hay uno con el que parece que fue más protagonista de la situación, ¿ok? Entonces, hasta este momento, e incluso después de este momento, vamos a observar que el Señor, cuando hacía un milagro, a la gente le decía, calla, no digas nada. Y sin embargo a este hombre le dice, ve y anuncia. Por una sencilla razón. Porque normalmente el Señor, cuando anunciaba las cosas, se quedaba en donde estaba y seguía predicando. Aquí sabía que lo iban a echar. Es decir, si el endemoniado se fuera con Jesús, se acababa el testimonio en aquella región. Porque a Jesús no iban a querer que se quedase. Aquella gente estaba tan perdida que preferían tener un endemoniado en un cementerio, o dos, que tenerlo sano. No tiene lógica. Pero hay gente que prefiere convivir con su miseria a cambiar a lo mejor. No me preguntéis por qué. Pero que no quieren que los saques de su miseria. Y esta gente era así. Y son personas, lo siento mucho, pero son personas miserables. Son personas miserables consigo mismas y con los demás. Fijaos que el egoísmo de esta gente llegaba hasta tal nivel que preferían tener a aquellas personas allí endemoniadas y sufriendo antes que cambiar sus vidas. Sabían que si el Mesías llegaba allí, no solamente el problema era que se hubieran perdido 2000 cerdos, que ya era un gran problema, es que iban a tener que cambiar todo, porque estaban completamente perdidos. Y a mí me da la impresión cuando hablo o cuando veo las vidas de mucha gente, que el problema no es que no crean en Dios. El problema es que no quieren creer en Dios porque saben que van a tener que cambiar. Y prefieren seguir con sus vidas miserables antes que descubrir todo lo que Dios tiene para ellos. Y prefieren hacer miserables las vidas de la gente a su alrededor antes que tener que cambiar. Esa era la gente de Decápolis, en este caso de Gadara. Así eran. Pero sabéis, así podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿eh? Que no penséis que ninguno de los que estamos aquí por méritos propios. Estamos por gracia. Pero sí que es verdad que había dos lados del Jordán y luego lo iremos viendo. Sobre el tema del endemoniado, me gustaría hacer simplemente un paréntesis sobre este tema, porque hace muchísimos años, la misionera por la cual se convirtió mi madre y por tanto entró el Evangelio en mi casa, estamos hablando del año 77, 78 aproximadamente, yo era un niño pequeño, esta mujer era una mujer súper sensata, súper seria, era una canadiense muy educada y tal, y un día soltó una frase que a mucha gente le chocó. Y yo con el paso de los años la he entendido. Y esta mujer dijo un día, aquí en Europa no os dais cuenta, pero los manicomios están llenos de endemoniados. Y luego aclaró, no digo que todos los que están en el manicomio
estén endemoniados. Hay enfermos. Pero hay muchos que su enfermedad no es mental, es espiritual. Pero la medicina no sabe cómo tratarla. A veces en nuestro esfuerzo, que no sé por qué, además hacemos este esfuerzo de racionalizar todo lo que leemos en la Biblia, podemos llegar a caer en olvidarnos de lo que la Biblia dice. Este hombre de Gadara no estaba enfermo mental. Este hombre de Gadara tenía una posesión demoníaca. Unos capítulos después, vamos a leer la historia, no voy a hacer spoiler para no chafar a quien predique, pero vamos a leer la historia de aquel muchacho epiléptico, ¿vale? Su padre decía que era lunático. Y podríamos pensar que es una enfermedad mental y ya está. Pero la Biblia dice claramente que Jesús se refirió al espíritu que había dentro de él y lo expulsó. Es decir, en aquel hombre convivía una enfermedad, probablemente la epilepsia, con una posesión demoníaca. No estoy diciendo ni que todos los enfermos mentales estén poseídos, ni que todos los poseídos sean enfermos mentales, y que pueda haber una mezcla de las dos cosas. Pero que cuidado, no racionalicemos todo hasta tal punto de que, como nunca me he encontrado con un endemoniado, estos son fábulas de la Biblia. No lo digo porque sé que decirlo así suena muy fuerte, pero lo dejo caer. Esto os lo digo porque yo he oído a creyentes, muy creyentes, en conversaciones sobre estos temas decir, ya, yo es que el tema de los endemoniados, como nunca he visto ninguno, a lo mejor sí que los has visto y no te has dado cuenta. Yo me he encontrado con algunos cara a cara. No todas las enfermedades mentales son posesiones, no todas las posesiones son enfermedades mentales. Pero convivimos con personas en un mundo espiritual maligno. Maligno. Y no os sorprenda que cada vez haya más enfermedades mentales. No os sorprenda. Hay muchas que lo son. Pero también hay mucha opresión del enemigo. Y quien me conoce sabe que si tiro de algún lado no es del lado carismático. No tengo nada en contra, por favor, tengo muchísimos amigos carismáticos. Pero quiero decir que no es que yo vea posesiones y demonios por todas partes. Pero como decís los gallegos, a verlos, haylos. ¿Vale? Entonces, simplemente quería puntualizar esto porque esto no es una fábula. Y este tío no estaba loco. ¿Vale? De hecho, cuando el Señor expulsa a los demonios, la gente lo ve en su juicio cabal. ¿De acuerdo? No le queda ninguna enfermedad mental, no le queda ningún resto, no. El hombre se restaura por completo. Y queda aquello bien vestido, o sea, queda bien, queda limpio, queda fuera de toda esa maldad. El Señor puede eliminar los efectos de la obra de Satanás en las vidas de las personas. Pero fijaos la diferencia. El gadareno sanado quiere seguir a Dios, quiere seguir a Cristo. Sus vecinos echan a Jesús de allí. Hay una responsabilidad personal. Cuando Cristo viene y toca nuestras vidas o la de las personas que tenemos cerca, tenemos decisiones a tomar. Podemos tomar unas u otras. Depende de nosotros. Podemos actuar con valentía y decir, mira, sé que mi vida va a cambiar, sé que voy a tener que romper con muchas cosas, pero yo quiero seguir a ese Cristo que ha cambiado mi vida. Hoy podemos decir, perdón por la expresión, pero virgencita que me quede como estoy. Jolín. ¡Qué ruindad! Cuando Dios ha venido hasta ti para tocarte con su mano de gracia, ¿prefieres quedarte como estás? Vamos al segundo punto. El punto 2, si el primero era la maldad, el punto 2 es la enfermedad. Y vamos a leer los versículos 25 a 34. Me salto el principio porque el principio es de la parte de Jairo. Entonces ahora vamos a ver el de la mujer. Y por eso vamos directamente a los versículos que hablan de la mujer. 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor,
cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús lo echan de la orilla oriental, tal como estabais vosotros, sería de este lado, lo echan, coge la barca y cruza él de nuevo el Jordán y vuelve a la orilla buena, ya me entendéis, ¿eh? Ninguna de las dos era una maravilla, pero por lo menos era diferente. Y la recepción es totalmente distinta. ¿Okay? Aunque esto lo veremos luego en los versículos de Jairo, pero ya os adelanto que ahí estaban esperándole con gozo al Señor. Entonces el Señor está allí, claro, hay una multitud alrededor de él, porque estaban esperando a que volviera con la barca, y de entre la multitud alguien toca su manto, como otras 20 personas debían estar tocándolo, pero esa persona es distinta. Porque esa persona está buscando la sanidad. El resto están acompañando a Jesús, pero esta mujer sabe que de Jesús va a salir poder para sanarla. Es su última esperanza. Vamos a decir así que para mí la medicina y la farmacia son dos de las maravillas del mundo moderno. Y cuanto más avancen, mejor. O sea, nada en contra de esto. Pero evidentemente el siglo I no era como ahora, y la medicina de entonces tampoco era como ahora, y muy probablemente esta mujer había ido a todo lo que existía. Bueno, malo, curanderos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta mujer se había quedado en una situación de, podríamos decir, miseria en lo material, porque se había gastado todo, en lo físico, porque dice el texto que le iba peor, y en lo espiritual. Porque esta mujer, si tenía un flujo de sangre, no podía ir a la sinagoga. No podía reunirse con la gente. Esta mujer llevaba 12 años viviendo probablemente en la soledad y en el aislamiento, con miedo de salir a ver a Jesús, porque sabía que lo que estaba haciendo estaba prohibido. Pero era lo único que le quedaba. No había más opciones. Fijaos que en un momento determinado, vamos a ver en la situación siguiente, Jairo, que era el principal de la sinagoga, muy probablemente en 12 años jamás se habría encontrado con esta mujer. Y ahora están los dos delante de Cristo, por diferentes motivos, pero con la misma necesidad. Y sabéis, aquí, entre los que estamos aquí y los que están al otro lado de la cámara, somos distintos y venimos de orígenes distintos. Incluso los que sois hermanos, sois distintos entre vosotros. Y tenéis emociones distintas y necesidades distintas y tenéis situaciones de vida distintas. Pero no hay ni una sola persona aquí, ni una, que no necesite a Cristo. Todos los que estamos aquí necesitamos a Cristo. Por unos motivos o por otros. Tú habrás llegado aquí desde una situación de vida o desde otra, pero necesitas a Cristo en tu vida cada día. Y ya como hemos hecho el spoiler, pasamos al punto 3. El punto 3 es Jairo. Ya hemos dicho que Jesús pasa la orilla y tal como él llega, viene el principal, uno de los principales de la sinagoga, se postra ante él y le dice, mi hija está muy enferma, ven y sánala. Si leéis los otros dos textos, el de Mateo y el de Lucas, veréis que hay más o menos el mismo texto, pero en uno de ellos se dice que Jairo le dice, mi hija ha muerto, pero tú la puedes restaurar. ¿Por qué dice esto? Pues porque vamos a ver que después de este encuentro con Jairo viene lo de la mujer y se produce como un paréntesis. El Señor se detiene en el camino que iba hacia casa de Jairo, se detiene y habla con la mujer. Y en ese tiempo la niña que estaba enferma fallece.
Y Jairo, por lo que entendemos en el otro evangelio, vuelve a decirle al Señor, mi hija ha muerto, pero si tú quieres, puedes. El Señor dice una frase que nos la podríamos grabar. No temas, cree solamente. En los pasajes paralelos dice, y ella será salva. No temas, cree solamente. Vamos a leer entonces la última parte de esto y termino rápido ya. Nos habíamos quedado en el 34, vamos a leer ya entonces el 35. Dice, mientras él aún hablaba, ¿lo has encontrado el 35? Ahí. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Si era un principal de la sinagoga, muy probablemente este hombre convivía en un entorno de los que querían matar a Jesús. Y este hombre va y cae de rodillas postrado, igual que había hecho la mujer, igual que había hecho el endemoniado. Los tres caen postrados delante de Jesús. ¿Os imagináis lo que pensarían los compañeros de este hombre? ¿Pero qué estás haciendo? Estás reconociendo una autoridad divina en este hombre. Estás postrándote ante este falso profeta, falso Mesías. Este hombre se lo estaba jugando todo. Este hombre estaba haciendo exactamente lo contrario de lo que hizo Nicodemo. Nicodemo fue por la noche a oscuras, un poco a escondidas. Este hombre no, este hombre estaba dando la cara porque no tenía nada que perder, se estaba muriendo su hija. Y se postra delante de Jesús. Y su hija vive. Si solamente leyéramos este texto, el de Marcos, podríamos pensar, Jairo sabía que Jesús podía curarla, pero ¿creía que la podía resucitar? Y por los pasajes paralelos sabemos que sí. Porque Jairo lo que le dice después es, mi hija ya ha muerto, pero tú puedes. Aún así se quedan atónitos cuando esto sucede. Recuerdo en esta misma situación, el pasaje de Marcos 9, a quien cree, todo le es posible. ¿Y qué responde aquel hombre? Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Esta es otra de esas frases que yo tengo grabadas. Porque los que estamos aquí somos creyentes. Y la mayoría de los que estamos aquí ya hemos experimentado la fidelidad de Dios de tantas formas y tantas veces que no dudamos de la fidelidad de Dios. Pero vamos a decirlo así, nuestra fe no es perfecta. A mí me encanta decirle al Señor, Señor, creo. Pero como no es del todo perfecto, ayúdame en lo que me falta. Que no sea mi incredulidad la que frene tu acción en mí. Que no sea eso. Que yo no te sea de estorbo para todo lo que tienes que hacer. Y por eso concluimos. Hay dos orillas en el Jordán. La de los que rechazan a Jesús y la de los que lo aceptan. La experiencia de tener un encuentro con Cristo no puede pasar desapercibida. No solo para quien la tiene, para los de alrededor. Lo estaba comentando Inma. Quizá debería decir Inmaculada. No es posible que alguien sea sanado de un demonio o que su hija resucite y eso no se sepa. No es posible que no cambie vidas todo aquello que Cristo toca. No es posible que Cristo haya tocado tu vida y que a través de ti
los que te rodean no reciban algo de eso. Si eso pasa, muy probablemente estás guardando la luz debajo de un almud, como leímos la semana pasada. El reino de los cielos, que es ese que nos vino a anunciar y a acercar el Señor Jesús, ese sí que es un mundo perfecto. Allí no va a haber ninguna de las tres cosas, ni la maldad, ni la enfermedad, ni la muerte. Allí no lo va a haber. Yo os voy a hacer una pregunta que no podéis responder a la primera y a la ligera. ¿Os lo creéis de verdad? En el retiro de predicadores, Alex Young, uno de los predicadores que estuvo allí, dijo: yo lo creo intelectualmente, pero admito que mi vida no lo demuestra. Si yo en mi vida manifestase que de verdad creo que tengo la esperanza gloriosa de un futuro dentro de X años en el que no voy a ver más maldad, ni más enfermedad, ni más muerte, ¿no creéis que viviría de una forma diferente? ¿No creéis que mis palabras para las personas que están alrededor, para mis gadarenos conciudadanos, serían de forma diferente? ¿Hay alguien a tu alrededor que no sabe que eres cristiano? No nos cuesta decir si somos del Madrid o del Barça, o del Zaragoza, o la afiliación política, o si nos gusta la carne más hecha o menos hecha. Y hay gente que puede que no sepa que somos cristianos. Identifícate con cualquiera de las situaciones. Los sanados, los gadarenos, los que seguían a Jesús pero no vieron sus vidas cambiadas porque no se atrevieron a tocar su manto o a postrarse ante él. Los que probablemente creyeron por la palabra del endemoniado, da igual. Identifícate con la situación que sea. Pero tu vida tiene que cambiar. En un mundo perfecto como el que nos espera, no puede ser que nosotros no les digamos a todos los que están fuera de ese mundo que se lo van a perder, lo que les está faltando. Pero ojo, Cristo también vino a cambiar este mundo. Cristo no dejó un mundo perfecto. Cristo no eliminó la enfermedad del mundo. Pero por donde Él pasaba, las cosas mejoraban. Y nosotros como pueblo, cada uno como individuos, deberíamos mejorar el mundo que hay a nuestro alrededor. Colócate en la situación que quieras. Y ahora lo que os voy a pedir simplemente, y además con esto ya doy tiempo para que vuelva la alabanza, es que cierres tus ojos y te comprometas con el Señor. Tú y el Señor. ¿Cómo va a cambiar tu vida? Da igual si tienes 5 años u 85. Si el Señor te pone un día de vida en este mundo, es para que marques diferencia. Haz un compromiso con Dios. ¿Cómo va a cambiar tu vida de hoy en adelante? Amén.